El amplificador operacional es un dispositivo electrónico que normalmente se presenta como circuito integrado. Este tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas, una inversora y una no inversora. Estos amplificadores operacionales funcionan con dos voltajes de alimentación, uno positivo y el otro negativo, los cuales marcan el límite de amplificación de el mismo. El voltaje de la salida se define como la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor de ganancia. El primer amplificador monolítico data de los años 1960. Fue el Fairchild Micro A702 en 1964, diseñado por Bob Wildall. Originalmente, los amplificadores operacionales se empleaban para operaciones matemáticas básicas, como suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación y otras, en las calculadoras analógicas. El amplificador operacional como comparador. Esta aplicación no utiliza realimentación. Su función es comparar las dos señales de entrada utilizando una como referencia y la otra como señal de entrada. En cuanto una de estas sea ligeramente mayor a la otra, basta para que su salida sea máxima positiva o máxima negativa, provocando a su salida dos tipos lógicos, 1 o 0. Este se puede utilizar para adaptar niveles lógicos. Si el voltaje de entrada es mayor que el de referencia, se obtendrá un 1 lógico, lo que significa que tendrá en la salida el voltaje máximo positivo. Pero si el voltaje de entrada es menor que el de referencia, se obtendrá un 0 lógico, el cual tendrá a su salida el voltaje máximo negativo. El amplificador operacional práctico. Los amplificadores operacionales tienen limitaciones, así como todos los dispositivos electrónicos, pero las características de un amplificador operacional práctico son ganancia de voltaje muy alta, impedancia de entrada alta e impedancia de salida baja. El amplificador operacional se puede configurar de diferentes maneras, conectando resistencias, capacitores y entradas de voltaje en diferentes posiciones, la cual determinará su función lógica matemática. Para calcular la ganancia, así como el voltaje de salida, cada una de estas cuenta con sus ecuaciones matemáticas ya establecidas. Las configuraciones básicas son las siguientes: inversora, no inversora, sumador, restador, derivador e integrador. Amplificador no inversor. Esta configuración solo amplifica la señal de entrada, sin alterar su polaridad. Esta se logra conectando el voltaje de entrada en el pin positivo y en el negativo una resistencia 1 que está entre la tierra y el pin negativo. También una resistencia 2 haciendo realimentación en el pin negativo con la salida. La ecuación para calcular el voltaje de salida es: voltaje de salida es igual a voltaje de entrada multiplicado por 1 más la resistencia 2 entre la resistencia 1. Amplificador inversor. El amplificador operacional como inversor tiene la función de tener el mismo voltaje de salida que en la entrada, pero lo único que cambia es la polaridad de la señal. Este se hace conectando el voltaje de entrada en el pin negativo
y entre estos una resistencia 1. Haciendo realimentación, conectamos la resistencia 2. Para calcular el voltaje de salida, tenemos la ecuación que nos indica que el voltaje de salida es igual a la resistencia 2 entre la resistencia 1. Esto multiplicado por el voltaje de entrada. Amplificador sumador. Esta configuración, su función consiste en sumar dos o más voltajes que se conectan en el pin negativo con una resistencia cada una y una resistencia en la realimentación del pin negativo con la salida. Esto lo hará, pero con un cambio de polaridad en la salida. La ecuación para esta configuración es la siguiente. Voltaje de salida es igual a resistencia de referencia multiplicado por el voltaje 1 entre la resistencia 1 más el voltaje 2 entre la resistencia 2. Esto hasta tener valores N. Voltaje N entre resistencia N. Amplificador restador. Su función de esta configuración es restar los voltajes de entrada. Este se logra conectando un voltaje 1 en el pin negativo y entre estos una resistencia 1. Haciendo realimentación en el pin negativo y la salida, una resistencia 2. En el pin positivo conectamos un voltaje 2 y entre voltaje 2 y el pin positivo una resistencia 3. Y entre la resistencia 3 y en el pin positivo una resistencia 4 que va conectada a la tierra. Amplificador derivador. Esta configuración lo que hace es utilizar señales digitales de entrada, senoidales, triangulares que corresponden a una función variable, o una señal cuadrada que corresponde a una función constante. Por tanto, la onda senoidal, al derivarla, se convierte en una onda cosenoidal negativa. La onda cuadrada, que corresponde a una señal de tipo constante, y al derivar una constante nos da un resultado de cero. Por tanto, en la gráfica nos marcará una onda de cero. Para la onda triangular, que corresponde a una señal de tipo variable, al derivar una variable obtendremos una señal cuadrada o de tipo constante. Amplificador integrador. Integra e invierte la señal. Esto sí, el voltaje de entrada y el voltaje de salida son funciones dependientes del tiempo. Para una señal senoidal, al integrarla obtenemos una señal cosenoidal. Para una señal cuadrada o de tipo constante, obtenemos una señal triangular o de tipo variable, ya que al integrar una constante obtenemos una variable. Su ecuación de voltaje de salida es igual a 1 entre la resistencia por el capacitor. Esto multiplicado por la integral del voltaje de entrada por el diferencial del tiempo. Como conclusión, un amplificador operacional es un dispositivo que tiene la capacidad de manejo de señales, las cuales controla mediante configuraciones básicas y por medio de operaciones lógicas básicas. Su utilidad hoy en día es indispensable, ya que se utiliza para la fabricación de electrodomésticos, computadoras, televisores, lavadoras, porque utilizan sus configuraciones básicas lógicas para su funcionamiento, y sin estos no se hubieran logrado diversos avances tecnológicos modernos.